Eliminar los aranceles a 67 subpartidas, que vamos a explicar lo que son las subpartidas, que impactan a la canasta básica, como propone el Poder Ejecutivo, permitiría al consumidor comprar artículos importados, ay Dios mío, a precios más bajos. Pero estos entonces van a competir con la producción nacional. ¿Y entonces cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a abordar esta disyuntiva? Sí, los aranceles, pero entonces le pudiéramos estar dando un golpe mortal a la producción nacional. Nuestro economista de cabecera, Fabricio Gómez Mazara, nos aclara el panorama. Buenas tardes. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. No, encantado siempre de compartir con ustedes. Miren, lo primero que hay que establecer es que los aranceles son los impuestos sobre el comercio exterior, ¿no? Para diferenciarlo de los impuestos internos. O sea, profesor, el trigo, ciertas cosas que no producimos aquí, o algunas otras, pero sobre todo la mayoría, entran al país, las trae cualquiera para producir pan, bizcochito, lo que sea. Esos productos, no es precisamente la harina, pero esos productos tienen un impuesto que se le llama arancel para entrar al país. Exactamente, de eso se trata. De eso se trata. Ahora, esos aranceles dependen de los acuerdos de libre comercio que tenga vigente cada país. Un acuerdo de libre comercio lo que permite es a mis socios comerciales tener ventajas respecto del resto del mundo de cómo van a intercambiar mercancías conmigo y viceversa. Conmigo como país, quiero decir. Claro. Nosotros tenemos vigente el DERECAFTA, la asociación con la Unión Europea, con Centroamérica por, digamos, hace tiempo. Y lógicamente, en el caso del DERECAFTA, la mayoría de productos ya tienen los niveles de grabaciones vencidos. Es decir, creo que el arroz o algunos que quedan de la rectificación técnica permanecen, pero por muy poco tiempo, pero la mayoría ya han cumplido su cuota de desgravación, que iba desde 5 años hasta 20. Pero quiero aquí entrar a 2 puntos. Primero, decir, estamos en un momento muy especial de la economía global. Aquí lo que hay que garantizar es el suministro. Lo peor que le puede pasar a este país es la escasez. Desabastecerse. Eso es lo peor que puede pasar. Y si hay algo que uno tiene que reconocer a los miembros del equipo de gobierno, es que han sabido anticiparse a los temas. Han tenido esa capacidad. En el día de hoy, los precios del barril de petróleo están a $102 el barril. Sin embargo, mañana no hay pánico. Los precios se van a mantener invariables porque el propio presidente dijo que durante 4 meses, si el precio del barril de petróleo se mantenía entre 85 y $115, el gobierno iba a asumir la totalidad del subsidio. Es decir, ya estamos disfrutando por segunda semana consecutiva de anticiparse, de una medida que anticipaba lo que iba a pasar en el mercado. Esta mañana, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y el ministro de Agricultura, en una rueda de prensa que dieron en el Palacio Nacional, pues establecieron, primero con los industriales de la harina, subsidios directos a los molineros para garantizar el precio del pan y el precio de las pastas alimenticias. Con los principales, empresarios que trabajan en la industria, lo propio hizo el ministro de Agricultura, pero con los molineros de arroz, para garantizar el precio final. Fíjense que esto es importante porque ellos de alguna manera negocian con toda la cadena productiva y aseguran un precio final. Porque tú le estás diciendo, si tú vas a vender la fanega a tanto y la vas a vender a tanto, ese porcentaje el gobierno te lo va a poner vía subsidio. Igual a los productores de la harina, para garantizar que durante 45 días el precio del pan y de las pastas alimenticias no suba. Hasta ahí va bien. Ahora mira qué pasa. Lo que dice la Asociación de Industrias de la República Dominicana es que quitar o poner arancel cero a esas 67 subpartidas lo estás haciendo a el resto del mundo
Y eso podría, bueno, la medida es, que dice el proyecto de ley, es de 6 meses, eso podría promover prácticas desleales al comercio. Porque aquí no estamos desgravando a nuestros socios comerciales, que era lo que uno podría esperar, es decir, mira, de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero parece que el proyecto de ley abre al resto del mundo la posibilidad de que se traigan bienes hacia República Dominicana. Entonces aquí, cómo hacer coincidir la necesidad que tiene el gobierno de garantizar el suministro a la población, especialmente a los sectores más vulnerables, y segundo, cómo no destruir el tejido productivo nacional, que lo que uno está viendo con todo este tema de la guerra comercial con China y como se está llamando el nearshoring, lo que está pasando es que se está revalorizando el aparato productivo de los países. Claro. Porque hoy, en algunos rubros, es más barato producirlo aquí que traerlo del resto del mundo, porque no solo es el fenómeno inflacionario, sino el tema logístico, que aún se recupera y que se ha agravado con la guerra de Irak. Perdón, incluso a Ucrania. Incluso, profesor, escúcheme que le interrumpa. China desde hace unos días ha vuelto a encerrar a la población de 2 provincias importantes, una donde radica precisamente la compañía Huawei, en Shenzhen, si mal no recuerdo, yo la visité, y Shanghái, por los niveles de contagio de nuevo de COVID que se han disparado allá. Con esto no trato de alarmar con el tema del contagio para esta parte del mundo, sino, por lo que decía el profesor, también eso puede ser una cadena a otras provincias con puertos y por donde salen, por ejemplo, Shanghái, etcétera, salen mercancías y pudiera haber un nuevo cierre temporal de embarcaciones y todo para salir, y ya usted sabe, esa cadena logística de el barco, el contenedor, vuelve a dispararse. Sí. Súmele la inflación que ya tenemos. Por eso, como decía Fabricio, hay cosas que ya salen más económicas producirlas en casa, aquí en la República Dominicana, que ponernos a traerlas. Así mismo, entonces, por eso yo entiendo la preocupación de los industriales, del hecho de que, bueno, si le abren las importaciones al resto del mundo, a personas que, o a países que no son los socios comerciales tradicionales, tú podrías promover prácticas desleales al comercio. Ahí creo que tienen un punto importante y el gobierno tiene que ver, porque cuando tú haces acuerdos comerciales, miren qué pasa. Internamente, si tú eres un productor nacional que importa materias primas, como tú tienes un acuerdo de libre comercio, hay trato comercial favorable al socio que firme ese acuerdo. Y tú lo que haces es que buscas un suplidor que esté bajo ese esquema de acuerdo comercial para que te supla tus bienes y servicios. Ahora, si tú de repente dices, no, arancel cero para el resto del mundo, ya tú estás generando posibilidad de que haya algún trato, o mejor dicho, se llaman así, prácticas desleales al comercio. Claro. Que pueda alguien querer, por conquistar un nuevo mercado, vender por debajo de costo, que eso se llama dumping, u otras prácticas que se dan en el comercio frecuentemente. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Cuál sería una propuesta interesante? Sería que, bueno, si es necesario que yo entre a un, por ejemplo, sector, los productores de pollo, los productores de cerdo, entonces yo me sentara como gobierno y le diría, miren, como el gobierno es quien maneja los contingentes arancelarios, que son los permisos de importación, para que la gente entienda. Eso no es, para que la gente entienda, eso no es como tú coger una bici, montarte en un avión y entrar aquí. Claro. No. La aduana tiene que autorizarte esa importación de ese trigo o de esa maíz o claro, soya o lo que sea. No es que tú no me la mandó Fabricio, que vive allá en Nueva York, en un tanque, y me lo mandó para allá para que yo lo venda aquí. No, eso lo maneja usualmente el Ministerio de Industria y Comercio, y o cuando son productos agrícolas
agrícola lo maneja el Ministerio de Agricultura con departamentos que están especializados en esa materia. Entonces lo que habría que sentarse con los productores y decir, mira, como yo no quiero destruir el tejido productivo nacional, maneja tú o tú vas a tener los permisos de importación para que tú de alguna manera cumplas con el objetivo fundamental que tiene el gobierno, que es de garantizar la alimentación a los sectores más vulnerables y cuidar la estructura de costos para que los precios no salgan tan caros que la gente no lo pueda comprar. Pero al mismo tiempo, cuides tu aparato productivo. Yo no quiero, porque hay que estar claro ahora, miren, el interés del gobierno o de cualquier gobierno del mundo no es quebrar el aparato productivo nacional. Todo lo contrario, yo creo que este ha dado muestra de que lo quiere proteger. Ahí están los subsidios y ahí está toda la protección efectiva. Señores, este país ha prestado miles de millones a tasa cero a través del Banco Agrícola. Sí. O sea, hay una postura de protección, pero lógicamente, si yo fuera un empresario de sectores que le van a abrir la importación del bien que yo vendo, estaría preocupado también. Entonces aquí yo creo que hay que buscar ese punto medio para ver cómo, repito, hoy lo que hay en el mundo no es algo fácil. Repito, el gobierno se ha anticipado con algunas medidas que han favorecido el presupuesto familiar y a la producción nacional, pero el horno no está para galletitas todavía. La situación es un vaivén y hay que tener cuidado con este tipo de medidas. Yo creo que hay que hacerlo rápido, establecer que esta medida es transitoria, que son 6 meses, porque este tipo de medidas no se pueden abrir porque te va a generar problemas con tus socios comerciales. Pero en la situación de emergencia que vive el mundo hoy, yo creo que ningún país va a reclamar por eso, porque es una situación de emergencia. Repito, el gobierno hasta ahora, me gustó la rueda de prensa de hoy, porque lo hizo con la estructura productiva completa. Los molineros y los industriales de la harina, por ejemplo, ¿no? Los molineros, parte de la industria de la harina, pero como ellos son los que están aguas arriba, importando la materia prima y los demás transformándola en productos terminados, ya sea pan o pasta, lógicamente ahí tú tienes la seguridad que tienes toda la cadena y aguas abajo vas a poder controlar que no quieran maximizar el beneficio económico más allá de lo que las circunstancias obligan, porque es una situación excepcional.